Bueno, buenos días. Mi nombre es Salvador Ledesma Guillén, residente de segundo año de anestesiología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Iste. El día de hoy hablaremos de broncoaspiración, cefalea postpunción de dura madre y morbilidad materna. Empezaremos con el tema de mortalidad materna. Entonces, vamos a definir que de acuerdo a la OMS, la mortalidad materna se define como la muerte de una mujer mientras se encuentra embarazada o dentro de los 42 días después de la terminación del embarazo, con independencia de la duración y de la localización del mismo, debido a cualquier causa relacionada o agravada por la gestación o a su manejo, pero no debido a una causa accidental o incidental. De aquí a su vez se define en dos vertientes, que puede ser muerte materna directa, esta la cual va a ser resultado de una complicación del embarazo, del parto o de su manejo, y una muerte materna indirecta, que esta a comparación de la otra es una paciente con un problema de salud preexistente o recientemente adquirido. Entonces, la muerte de una mujer embarazada debido a un accidente o incidente se va a denominar como una muerte no obstétrica. Ahora, tenemos otra definición. Está otorgada por el autor Canto del libro de Anestesia obstétrica, que define a la mortalidad asociada con el embarazo como toda muerte acontecida durante el mismo y hasta un año después del parto, independientemente de la causa. Y también define a la mortalidad relacionada con el embarazo, que esta va a ser toda muerte durante el mismo periodo causada por el embarazo y sus complicaciones, y esta a su vez se va a dividir en dos, que va a ser mortalidad materna, si ocurre hasta los 42 días del posparto, y mortalidad materna tardía, que va a ser hasta el primer año. Ahora, en México existe aproximadamente el 30% de las mujeres que fallecen por causas asociadas a la maternidad, y estas van a tener una edad promedio entre 20 y 34 años de edad. Por ello, como sabemos, la mortalidad materna es un reflejo del desarrollo del país, tanto de la calidad y del acceso a sus servicios de salud. Cada año aproximadamente 4.200.000 embarazos se producen, pero solamente el 60% llega a término. El resto van a terminar en abortos espontáneos o inducidos, óbitos y partos prematuros. Entonces, se cree que alrededor de 1.200 mujeres fallecen durante el embarazo o durante los primeros 42 días posteriores, teniendo una tasa de mortalidad materna de aproximadamente de 6.2 muertes por cada 10.000 nacimientos. En cuanto a México, tenemos que México se encuentra entre los 10 países con menor tasa de mortalidad materna, hablando solamente en América Latina, representando la cuarta causa de muerte materna en mujeres en edad reproductiva actualmente. De acuerdo a la OMS, 8 millones de mujeres tienen un embarazo complicado, y de estas, 5.800 de ellas mueren al año. Según la causa del fallecimiento, las muertes relacionadas con el embarazo se van a clasificar en directas, como ya habíamos visto, que van a ser secundarias a las hemorragias obstétricas, enfermedades hipertensivas, embolias de líquido amniótico, etcétera, etcétera. Indirectas, que van a ser debido a descompensaciones de enfermedades previas, o no relacionadas, que pueden ser por suicidio o traumatológicas, etcétera, etcétera. En cuanto a las causas de muerte materna, tenemos que la hemorragia obstétrica se va a encontrar en un 25%, que va a ser secundaria a desprendimiento de placenta previa, hemorragias secundarias a la cesárea, atonía uterina, etcétera, etcétera. Causas indirectas en un 20%, como ya vimos ejemplos atrás, hay infecciones con un 13% y aborto complicado con un 13%, y trastornos hipertensivos, que ya lidera las causas con un 31%. También puede ser con problemas relacionados como un embarazo ectópico, etcétera. La anestesia siempre se ha constituido como una de las principales causas de mortalidad materna. Ciertos estudios en Nueva York en el año de 1990 demostraron que se encontraba en el tercer lugar en cuanto a mortalidad. En el año 2000 se realizó este mismo estudio y retrocedió al quinto lugar, por detrás de los embarazos ectópicos, las enfermedades hipertensivas, las embolias pulmonares y los accidentes cerebrovasculares. Se ha observado un predominio
en muertes por aspiración de contenido gástrico durante la intubación o durante el momento de la extubación, detectándose de predominio de muertes por hipoxia debido a la intubación fallida. La incidencia de mortalidad relacionada con la anestesia se ha reducido de 4.4 por cada millón de nacimientos vivos a 1.7 por cada millón de nacimientos vivos. Por lo tanto, el número absoluto de muertes relacionado con la anestesia general ha permanecido estable hasta la actualidad. Entonces se logró una disminución y al momento seguimos con este mismo porcentaje. En consideración a eso, aquí tenemos ciertos procedimientos obstétricos que se realizan, la técnica anestésica que se utiliza en cada uno de estos procedimientos o la que sería inicialmente la indicada y cuál sería la causa de muerte secundaria a lo mismo. Con respecto a las principales causas de muerte por anestesia en obstetricia, vamos a encontrar que bajo anestesia general la broncoaspiración domina con un 33%, problemas para alcanzar y asegurar la vía aérea con un 22%, un paro cardíaco durante la anestesia un 22% y una ventilación inadecuada en un 15%. En cuanto a la anestesia regional, vamos a encontrar que la toxicidad por los anestésicos locales domina con un 51%, espinal o epidural alta con un 36% y un paro cardíaco durante la anestesia con un 6%. Y en sedaciones, ya sean IB o IM, la ventilación inadecuada va a predominar con un 50%, la aspiración del contenido gástrico con un 25% y una sobredosis con un 25%. En general se puede mencionar que la principal complicación o el principal causa de muerte por anestesia va secundaria a la broncoaspiración o a la toxicidad por los anestésicos locales dependiendo del tipo de anestesia que se brinde. Bueno, eso fue todo con respecto a mortalidad materna. Ahora empezaremos a hablar un poco de broncoaspiración. Bueno, tenemos que la aspiración pulmonar del contenido gástrico es una complicación anestésica muy poco frecuente, pero sus consecuencias pueden ser muy graves, ya que puede producir neumonitis por la aspiración o insuficiencia respiratoria. Además, el tratamiento suele ser inespecífico y solamente de soporte. En cuanto a la historia, en 1857 se presentó una muerte bajo anestesia con cloroformo. Sir James Thomson se lo atribuyó a la aspiración de coñac y a agua empleados en la reanimación. Posteriormente, en 1946, Mendelssohn reporta su observación en pacientes embarazadas con problemas pulmonares. En este estudio reportó que 66% de los casos con aspiración de pacientes obstétricas sometidas a parto vaginal bajo anestesia regional, donde hubo aspiración de contenido estomacal en los pulmones durante la anestesia. Entonces, como definición, dejaríamos que la aspiración pulmonar es el paso del material de la faringe a la tráquea y a los pulmones. Este material puede provenir del estómago, esófago, boca o nariz. En el primer caso del contenido gástrico tiene que pasar desde el estómago hacia el esófago y a la faringe a través del esfínter esofágico inferior, y si en este momento la laringe es incompetente, se produce la aspiración del mismo. En cuanto a la fisiopatología de esta afección, tenemos que el esfínter esofágico inferior es un mecanismo de protección. Es el obstáculo más importante en la prevención del reflujo. Este esfínter es competente si la presión intragástrica es menor de 20 centímetros de agua. La tos o los esfuerzos pueden provocar presiones intragástricas de mayores de 60 centímetros de agua. También puede aumentar la presión intragástrica, por ejemplo, si se fuerza la entrada de aire en el estómago, ventilando o a presión positiva con mascarilla. Enfocándonos en pacientes embarazadas, el aumento de la presión intragástrica va a aumentar, se inicia en la semana 19 de gestación. Entonces, si a esto le sumamos que debido al crecimiento del útero, el estómago se va a desplazar en dirección cefálica y anterior, va a rotar aproximadamente unos 45 grados a la derecha, el píloro se va a mover hacia arriba y hacia atrás, pues el estómago va a cambiar a una posición vertical, de una posición vertical a una posición horizontal, lo que va a ocasionar el atrapamiento del alimento y la disminución en el tono del esfínter esofágico gástrico hasta en un 80%. La motilidad gástrica va a disminuir, dando retraso al vaciamiento estomacal y que el esfínter esofágico inferior empiece a perder su tono. Esto va a generar que haya o que se facilite el paso del contenido gástrico hacia el esófago. Aunado a esto se va a encontrar la acción de la progesterona, que va a disminuir el pH del estómago de la embarazada y va a aumentar su contenido. Además, la misma progesterona va a generar relajación del esfínter esofágico inferior.
Tenemos ciertos medicamentos que a nosotros al administrarlos pueden incrementar el tono del esfínter y algunos lo pueden disminuir, y aquí tenemos algunos que no afectan el tono del esfínter. Como podemos ver, el uso de atropina, dopamina, opioides o propofol disminuye el tono del esfínter esofágico, a comparación de los que lo logran aumentar, que sería la metoclopramida, los antiácidos, los estimulantes alfa-adrenérgicos, etcétera, etcétera. En cuanto a su incidencia y mortalidad, tenemos una incidencia de 1 por cada 2.000 casos o 1 cada 3.000 casos. Y la mortalidad, si bien no está muy bien definida, se considera que puede puede ser aproximadamente del 5 al 30%. En cuanto a la bibliografía de Canto, menciona que 10 al 30%. Vamos a tener factores de riesgo dependientes del contenido gástrico. Bueno, vamos a tener que el pH menor a 2.5 se va a correlacionar con un mayor daño del parénquima pulmonar. Y a medida que el pH desciende, el pronóstico empeora con un daño máximo a un pH de 1.5. El volumen gástrico mayor a 0.4 mililitros por kilogramo. Este fue establecido por Robert Shirley como un volumen gástrico en el momento de la inducción anestésica que es significativo para un riesgo de aspiración pulmonar. Por eso se menciona esto. Que el material sea particulado, la tonicidad de nuestro material, que en este caso aumenta la osmolaridad del contenido gástrico, y el deterioro de la función respiratoria es mayor dependiendo de la tonicidad, y si el material está contaminado. Esto obviamente nos hace referencia a que si la contaminación es bacteriana, sobre todo en los pacientes que tienen oclusión intestinal, va a empeorar mucho el pronóstico. En cuanto al material particulado, nos referimos sobre todo a los alimentos que aún no están digeridos o parcialmente digeridos, que pueden provocar la obstrucción de la vía aérea. Vamos a tener factores de riesgo dependientes del paciente a comparación de los otros. Estos factores de riesgo son todas aquellas situaciones o patologías que van a condicionar alguno de estos aspectos, que va a ser la incompetencia de la laringe, el retraso del vaciado gástrico, el volumen elevado del contenido gástrico y la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Y hay una larga lista de factores que lo pueden afectar, que en este caso va a ser disminución del estado de conciencia, el embarazo, la ingesta reciente, cirugía de urgencia, hilo paralítico, oclusión intestinal, hemorragia digestiva alta y disminución del esfínter esofágico inferior. De este tipo de contenido gástrico lo vamos a poder dividir en 3 tipos clínicos, que va a ser líquido ácido, líquido no ácido y material particulado. Ahora, hablando de líquido ácido, vamos a tener que este material se va a caracterizar por tener un pH menor a 2.5. A nivel histológico hay una neumonitis química que se va a caracterizar por destrucción de las membranas alveolocapilares, con edema intersticial, congestión capilar y hemorragia intraalveolar. Y clínicamente se va a presentar por hipoxemia, edema pulmonar, atelectasias y broncoespasmos. Y básicamente. Ahora, en cuanto al líquido no ácido, a nivel histológico va a haber pocas alteraciones, aunque sí se logran apreciar ciertos cambios inflamatorios. Clínicamente vamos a tener hipoxemia, atelectasias, broncoespasmos o edemas pulmonares. La destrucción de la arquitectura pulmonar y la posterior respuesta inflamatoria no son tan graves a comparación del líquido ácido, y si el volumen aspirado no es muy grande, se espera una recuperación en pocas horas. Ahora, en cuanto al material particulado, se refiere a la aspiración de material que provoca la obstrucción física de la vía aérea y una posterior respuesta inflamatoria, que a nivel histológico se va a manifestar por reacciones inflamatorias por cuerpo extraño, áreas de atelectasia o hiperexpansión, granulomas y fibrosis, y todo esto se va a ver aumentado si además el pH del material es ácido. Entonces sería como un doble efecto, tanto material particulado como material ácido. Ahora, en cuanto a la clínica que van a presentar nuestros pacientes, vamos a tener que hipoxemia es el signo más frecuente y más precoz que se va a presentar. Fiebre lo pueden presentar en un 90%, taquipnea en un 70%, tos y sibilancias de un 30 a 40%. En cuanto a las manifestaciones radiológicas se van a poder observar hasta las 6 u 8 horas después de este proceso, pero hay ciertas ocasiones en las que no se va a ver ninguna manifestación radiológica.
El patrón radiológico es variable dependiendo de cada uno o de lo que presente cada paciente, pero inicialmente lo más frecuente es encontrar infiltrados difusos. La localización más frecuente va a ser periliar y en zonas basales, sobre todo del lado derecho. En cuanto a la prevención de la broncoaspiración, tiene que ser tratada con bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones. Esto para incrementar el pH a secretar y disminuir la producción del ácido. En cuanto a elevar el pH también del contenido gástrico, los antiácidos no particulados, en este caso el citrato de sodio, el cual mencionan que no se encuentra en México, se puede utilizar, pero también se puede utilizar como alternativa el sal de uvas o el alka-seltzer para incrementar el pH del jugo gástrico acumulado en el estómago. El vaciar el jugo gástrico aumenta el tono del esfínter esofágico inferior y esto va a ser con metoclopramida para inducir la peristalsis y estimular el vaciamiento gástrico. En dado caso de que no sea una cirugía de urgencia, se debe retrasar la cirugía, por lo menos a que el paciente tenga el ayuno adecuado. En las pacientes embarazadas con riesgo de aspiración, la inducción de anestésica debe ser por medio de secuencia rápida y oxigenación previa para evitar la broncoaspiración. En cuanto al ayuno, vamos a tener aquí una tablita que nos va a mencionar el material ingerido y las horas de ayuno mínimas que debemos de tener para que no haya ciertas complicaciones. En cuanto a los fármacos que ya mencionamos, vamos a mencionar las dosis y cuáles son los que más se utilizan. En cuanto a la ranitidina, vamos a tener que esto es un antagonista de la acción de la histamina en los receptores H2. Sabemos que actualmente ya no lo utilizamos debido al efecto cancerígeno que se descubrió recientemente, pero tiene una vida media de 2 a 3 horas y se utiliza de 50 a 100 miligramos IV o IM una hora antes de la cirugía. En el otro lado tenemos al omeprazol, que es una benzimidazol que va a actuar sobre la bomba de protones. Esta va a tener una vida media de 0.3 a 2.25 horas y con una dosis de 40 miligramos IV una hora antes de la cirugía. En cuanto a la metoclopramida, va a ser un antagonista de los receptores de dopamina y sus acciones se van a producir a nivel del sistema nervioso central o centrales en la zona del quimiorreceptor. Vamos a tener que se utiliza a dosis de 0.15 a 0.3 miligramos kilo una hora antes de la cirugía o 10 miligramos IV en infusión. También tenemos a la cisaprida, la cual vamos a poder utilizar de 5 a 10 miligramos vía oral una hora antes también de la cirugía. El ondansetron es un antagonista selectivo de la serotonina a nivel de los receptores S3, que va a disminuir la recurrencia y la gravedad de las náuseas y el vómito, con una vida media de 7.9 horas y se debe utilizar 4 miligramos como unidosis. Y el diazepam, que sigue en estudio, pero lo podemos utilizar a 15 miligramos por unidosis para tratar esto. Obviamente el tratamiento tiene que ser tratamiento de soporte una vez que esto suceda o si llegase a suceder. Lo primero que se debe de hacer es aspiración inmediata del contenido, darle posición a nuestro paciente para evitar que vaya a nivel pulmonar el material secretado. Debemos administrar oxígeno, CPAP en dado caso de ser necesario. Y también tenemos que intubar al paciente o darle ventilación mecánica si es lo que estábamos realizando anteriormente. Si se puede realizar una broncoscopía sería ideal realizar una broncoscopía. Y si no se produce ninguna manifestación clínica, pero existe sospecha de que se haya producido aspiración pulmonar, hay que mantener al paciente en observación durante 24 a 48 horas. El manejo de antibióticos, esteroides y lavado pulmonar es incierto hasta cierto punto si el paciente no presenta signos de inicio. Entonces se debe de esperar el uso de antibióticos, esteroides y el lavado pulmonar. El siguiente tema y último sería cefalea pospunción de dura madre. Entonces, en cuanto a la cefalea de pospunción de dura madre, vamos a tener que se definió como una ráfaga violenta de dolor de cabeza, llegó y luego se convirtió rápidamente en dolor insoportable. En la noche me vi obligado a tomar cama y permanecí allí durante 9 días, porque todas las manifestaciones se repitieron en cuanto me levanté. Esta definición o esta descripción fue dada por August Bieber
que fue una experiencia del dolor de cabeza que sintió uno de los pacientes cuando él realizó esta técnica anestésica. Entonces, un poco de historia acerca de este procedimiento, de esta afección. En 1891, Quinqué demuestra la posibilidad de realizar una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo y para sus usos diagnósticos y terapéuticos. En 1889, la cefalea postpunción en obstetricia fue descrita por Beer, que le atribuyó la pérdida de líquido cefalorraquídeo. En 1918, la primera publicación de esta teoría la hizo McRoberts. Unos años antes, el doctor Ramón Pardo Galíndez, médico del estado de Oaxaca, fue el primero en realizar una requianergia en la República Mexicana. Y en 1951, Whitaker y Hart desarrollaron agujas con extremo en punta de lápiz con una reducción significativa de la frecuencia de la cefalea. En cuanto a la definición de este padecimiento, la cefalea aparece como un dolor severo, sordo, no pulsante, generalmente de localización fronto-occipital, que se agrava en la posición de pie y disminuye en la posición supina, y que aparece luego de una punción dural. En cuanto al Comité de Clasificación de Dolor de Cabeza de la Sociedad Internacional de Cefalea, lo define como un dolor de cabeza bilateral que se desarrolla dentro de los 7 días después de la punción lumbar y desaparece dentro de los primeros 14 días o después de los 14 días. El dolor de cabeza va a empeorar en los 15 minutos de la reanudación de la posición vertical y desaparecerá o mejorará dentro de los 30 minutos de la reanudación de la posición reclinada. En cuanto a su fisiopatología, vamos a tener que, aunque el mecanismo de acción no se conoce con certeza actualmente, la causa postulada de dolor de cabeza es la reducción de la presión del líquido cefalorraquídeo. Entonces, debido a la pérdida de líquido cefalorraquídeo en el espacio epidural a través del sitio de punción dural, la disminución de este mismo crea una pérdida de efecto de la amortiguación que normalmente proporciona este líquido. Entonces, la tracción resultante, colocada en estructuras intracraneales sensibles, como puede ser la dura madre, los nervios craneales y el tentorium, va a generar una sensación de dolor. Pero tenemos una segunda teoría de esta afección, y esta segunda causa posible es por la distensión de los vasos sanguíneos cerebrales. Con una caída repentina de la presión del líquido cefalorraquídeo se va a producir una vasodilatación de los vasos intracraneales y para mantener un volumen intracraneal constante, lo que va a resultar en una fisiopatología similar a la cefalea vascular. En cuanto a los factores de riesgo, los factores de riesgo bien conocidos para la cefalea postpunción van a incluir la edad. Es infrecuente, sobre todo en niños, en un 7%, esto debido a la rapidez y a la producción y a la baja presión del líquido cefalorraquídeo. En personas entre 20 años y 50 años es donde se encuentra la mayor incidencia. 75% va a estar dado en adultos jóvenes y muy baja en mayores de 50 años. En cuanto al sexo, predomina el femenino. Van Damme y Drips encontraron que la incidencia era 2 veces mayor en mujeres que en hombres. El antecedente también de pacientes con este tipo de afección es un factor de riesgo, y obviamente el embarazo. Particularmente, hablando pues de las mujeres embarazadas, se considera que hay un mayor riesgo de esto, o su alta incidencia puede atribuirse también al aumento de los niveles de estrógeno, que van a influir en el tono de los vasos cerebrales, lo que aumenta la distensión vascular en respuesta a la hipotensión del líquido cefalorraquídeo. A eso también podrían influir ciertas cosas, como puede ser la menor densidad de líquido cefalorraquídeo, la deshidratación periparto y la diuresis posparto. Pueden generar esta afección más frecuentemente. La liberación brusca también de la presión intraabdominal y la compresión de la cava durante el parto también pueden influir, y pues obviamente el hecho de que haya cambios secundarios hormonales puede afectar también. En cuanto a la incidencia estimada se encuentra dentro de un 30 a 50% en procedimientos diagnósticos o terapéuticos, del 0.5 al 1% en anestesia supracnoidea, de 1 al 2.5 en anestesia epidural y hasta un 85% en punción epidural accidental.
De esta, pues ya habíamos comentado, inadvertida va a ser hasta un 2% y inadvertida hasta 80%, 85% dependiendo de la bibliografía. Ahora vamos a tener otros factores que van a ser importantes para el desarrollo de esta afección: el tipo, la dirección y el tamaño de la aguja y demás cosas. Bueno, en este caso son factores que van a ser importantes, dado que la investigación demuestra claramente que cierto tipo de agujas, el tamaño o la dirección puede provocar una mayor incidencia de esta afección. En cuanto al tipo de aguja, pues vamos a tener que las agujas de corte, aguja de tipo quinqué, están asociadas con una mayor incidencia en comparación con las agujas Roma o de punta de lápiz, que en este caso serían las Sprotte o Whitacre. También están disponibles modificaciones de las agujas quinqué, que tienen un punto de corte y un doble bisel con un pequeño agujero dural y luego dilatarlo. Pero bueno, lo más importante de esto es que las agujas que son de corte tienen mayor incidencia a provocar este tipo de afección a comparación de las que tienen punta de lápiz o puntas Roma. Como podemos ver aquí en las imágenes, los tipos de puntas que vamos a tener. Otro apartado de importancia es el tamaño de la aguja. El tamaño de la ruptura dural es directamente proporcional a la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se va a sacar. El 70% se está asociado a que si el tamaño de la aguja varía entre el 16 y 19, el 40% va a estar entre 20 y 22 y un 12% solamente entre 24 y 27 en cuanto al tamaño de la aguja. En estudios comparativos se ha reportado que los pacientes que se utilizan agujas con punta de lápiz, sea 25, van a tener una incidencia aproximadamente de 0.7 a 1.2% en comparación a otros que usan agujas cortantes como quinqué, pero en un calibre menor, 27, van a tener una mayor incidencia de 2.5 a 3.5 de producir cefalea postpunción dural. Entonces aquí podemos ver las agujas, como ya las había mostrado anteriormente, cómo son nuestras agujas, y aquí tenemos un estudio que menciona que el tamaño de la aguja y la incidencia de cefalea postpunción dural. Entonces, como podemos ver, pues y al ser un tamaño de aguja más grande, pues hay una mayor incidencia a comparación de una Whitacre 25 que solamente tiene una menor incidencia a comparación de una quinqué 25, como podemos ver. Otro factor importante es la dirección de la aguja. Otros factores relacionados, pues como ya lo había mencionado, es la incidencia de la aguja o cómo incidimos la aguja. La orientación de nuestro bisel de la aguja paralelo al eje largo de la columna, esta va a resultar en una disminución de la interrupción de las fibras durales. Esta orientación del bisel longitudinal va a separar las fibras durales en lugar de cortarlas, y esto va a facilitar el cierre del orificio dural o retirar la aguja. Entonces, se ha confirmado que la orientación longitudinal del bisel de la aguja reduce el riesgo de cefalea postpunción en comparación con la inserción perpendicular, ya que esto favorece el llamado mecanismo de válvula o va a disminuir o evitar la pérdida de líquido cefalorraquídeo y, pues, como tal, la aparición de la cefalea postpunción. Como podemos ver, la incidencia es más baja cuando ingresamos de manera longitudinal que perpendicular. También estudios microscópicos han cambiado el concepto clásico de las estructuras de la dura madre. Sus fibras van agrupadas en capas paralelas a la superficie, en comparación de la capa externa, que tiene una disposición longitudinal, pero este patrón no se repite así sucesivamente todas las capas. Entonces, la perforación de una zona gruesa va a conducir a una menor probabilidad de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, el uso o incidir longitudinalmente va a tener una menor incidencia de cefalea postpunción. Otro de los factores importantes a mencionar sería también el ángulo de inserción de la aguja. La inserción de la aguja daría lugar a un efecto válvula también, y con un menor flujo de líquido cefalorraquídeo si se hace una incidencia paramedia a comparación de la incidencia como usualmente la hacemos.
pero no hay estudios todavía confirmados de esto, pero se cree. En cuanto al número de intentos de punción, también está confirmado que mientras más intentos de punción, la incidencia de cefalea postpunción va a ser mayor a comparación. También se habla de estudios de pérdida de la resistencia y el hecho de utilizar pérdida de resistencia a través de Pitkin se ha asociado a mayor cefalea postpunción a comparación de utilizar la técnica de la gota de Gutiérrez. Y la rotación de la aguja dentro del espacio epidural va a incrementar el riesgo también de cefalea postpunción, ya que como sabemos el rotar la aguja pues puede hacer que haya o que se rasgue y pues ahí haya pérdida de líquido cefalorraquídeo. Por eso menciona la importancia de entrar longitudinal y no perpendicular por este mismo hecho. También se asocia que la posición sedente durante la punción puede generar mayor riesgo de cefalea postpunción a comparación de el decúbito lateral. Incluso hay una teoría que menciona que los ciertos anestésicos locales, dígase la bupivacaína pesada, se asocia con logra ser más irritante y va a considerar o va a generar una probable cefalea postpunción a comparación de otro. Pero bueno, estos son estudios que aún no están confirmados, pero era importante mencionarlos. Ahora sí, tocando el tema de la sintomatología, pues ya hemos ido hablando de ella a través de sus definiciones, pero pues es una cefalea que inicia después de 48 horas de la punción de la dura madre, en un 25 de los casos puede ser hasta 3 días después, y vamos a tener nuestra cefalea que ya habíamos mencionado, que se va a irradiar. Cuello y hombros puede ser con una intensidad leve más o menos en un 50%, una intensidad moderada en un 35% o una intensa en un 15%. Va a producir náusea 60%, vómito en un 24%, rigidez de cuello, trastornos oculares y auditivos en estos porcentajes que ya vemos. En cuanto a la duración de la cefalea, como podemos ver, simplemente el hecho de tenerla por 7 días equivale al 72% de toda la duración. Entonces la recuperación tiende a ser más o menos después de los 7 días. Y como podemos ver, algunos pacientes ni siquiera lo logran. O a pesar de que haya una punción, no logran o no tienen este padecimiento. En cuanto al diagnóstico, este abordaje va a ser posparto y debe ser ordenado y multidisciplinario. Obviamente primero lo tiene que ver obstetricia, posteriormente anestesiología, en dado caso de descartar neurología y radiología. El diagnóstico, como sabemos, es clínico y va a ser imprescindible el componente postural. Si no tenemos el componente postural, pues podríamos dudar o podemos poner en tela de juicio el hecho de este diagnóstico. En ausencia de datos de focalidad, el primer diagnóstico a considerar sería una cefalea primaria, ya sea diferentes tipos de cefalea que ahorita vamos a ver, y si existen antecedentes de técnicas neuroaxiales y variaciones posturales de la cefalea, debemos de sospechar de una cefalea postpunción, sobre todo en las variaciones posturales. Entonces, siempre que tengamos un paciente con cefalea postpunción dural, debemos clasificar la cefalea. Debemos recopilar los datos posibles acerca de cómo se hizo la punción. Por eso es importante que en nuestra hoja transanestésica o en nuestra nota pongamos el diámetro de la aguja, si fue una punción accidental, inadvertida o advertida, el tipo de punta que se utilizó, la dificultad de la técnica, la duración, la dirección del bisel de la aguja y cuántas veces fue necesario incidirla para poder generar esto. Así podemos tener un tratamiento más claro y un diagnóstico más claro. Las alteraciones auditivas pues van a ser presentes o pueden estar presentes como el tinnitus, la hipoacusia y el vértigo. Las alteraciones visuales también pueden estar presentes como la diplopia, la fotofobia. Rigidez de nuca como ya vimos en la sintomatología. Y puede haber incluso convulsiones, pero son causadas directa o indirectamente por la fuga de líquido cefalorraquídeo a través del orificio, dejado por la aguja. Y la atracción de las estructuras centrales suele ser menos común, pero se pueden generar. Entonces, si una paciente convulsiona, aún podemos estar hablando de una cefalea postpunción o una de sus complicaciones de la misma. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues vamos a tener aquí, como podemos ver, diversas cefaleas primarias o cefaleas secundarias que pueden darnos el diagnóstico diferencial de uno de los dos. Debemos evitar los sesgos entre nosotros, ya que la cefalea puede ser simulada por nuestro paciente o hay ciertas cefaleas que
se pueden parecer mucho. Incluso las pacientes ya nos pueden llegar con cefaleas inespecíficas, migrañas, cefaleas tensionales, etcétera, etcétera. Por eso es importante la valoración para saber si fue una cefalea postpunción o ella o el paciente ya tenía este padecimiento. En cuanto a la profilaxis que se debe realizar, pues lo vamos a dividir en medidas generales. Bueno, cuando ocurre una punción dural no intencionada, se usa comúnmente pues varias terapias conservadoras, como puede ser obviamente la hidratación y el reposo en cama. Y esto pues con el objetivo de disminuir la pérdida de líquido cefalorraquídeo a través del orificio dural y restaurar el líquido cefalorraquídeo con una ingesta adicional de líquidos. Usualmente o particularmente durante el puerperio se recomienda la deambulación temprana debido al riesgo de trombosis venosa profunda y a la embolia pulmonar, pero en dado caso de que esto se genere, pues debemos mantener a nuestro paciente con una posición por lo menos al menos 24 horas. Ahora, otro de los tratamientos profilácticos puede ser el parche hemático epidural. Este se puede, bueno, lo que se basa es un parche de sangre epidural profiláctico a través del catéter epidural que se reubica después de la punción dural inadvertida. Justo antes de que se retire el catéter epidural, se cree que la sangre autóloga que se le inyecta a la paciente en el espacio epidural va a generar un efecto como de sello. Esto va a prevenir la cefalea postpunción y la necesidad de tratamientos adicionales posteriores. El hecho de que nosotros pongamos esto a nivel de profilaxis puede generar un poco de dolor en la paciente. En este caso, si la paciente siente dolor, siente que se le duermen las piernas, dolor en la espalda o complicaciones, debemos de dejar de administrar nuestro parche. Esto es importante en el contexto. Generalmente, si alguien va a poner un parche hemático profiláctico epidural, tiene que ser al menos 5 horas después de la última dosis de anestésico local, ¿no? En cuanto hablando del catéter intradural, pues la colocación de este mismo a través del orificio de la punción dural durante hasta 24 horas, esto como medida preventiva de la cefalea, y teóricamente esto va a prevenir la fuga de líquido cefalorraquídeo al sellar el orificio dural y mantener el catéter hasta dentro de 24 horas. Resulta en una respuesta inflamatoria que va a generar el cierre del orificio. Ahora, en cuanto a la infusión epidural o de cristaloides, la adición de solución salina intratecal al catéter la dosación de solución salina, hablando todavía del intradural, se puede administrar más o menos entre 5 y 7 mililitros, se puede administrar intratecal y va a haber una disminución de la cefalea postpunción. Este estudio sigue todavía en discusión, pero dice que puede haber ciertas complicaciones como meningitis, abscesos, aracnoiditis y síndrome de cola de caballo. Ahora sí, hablando de la infusión epidural de cristaloides, se busca el mismo efecto o el efecto similar al que se realiza con el parche hemático, y pues esto va a hacer que debido a la solución inyectada haya una disminución de la pérdida de líquido cefalorraquídeo, esto debido pues al gradiente de presiones que se va a generar entre el espacio subaracnoideo y el espacio epidural. Por lo tanto, la solución epidural se ha utilizado para prevenir con éxito variable. En cuanto al dextrano epidural, tiene la misma función que la infusión epidural de cristaloides. Ya lo describiremos un poquito más adelante. Y por último, la morfina epidural. Se menciona que al administrar 2 miligramos de morfina epidural con bupivacaína y una recolocación de nuestro catéter, va a generar un alivio de estos síntomas o va a prevenir el alivio de estos síntomas, aunque se ha creído que esto todavía está en estudio, se cree que tiene buena probabilidad de ser un tratamiento de elección. Esto solamente a nivel de profilaxis. Ahora sí, hablando al tratamiento conservador, ya que una vez que nuestro paciente le dio esto, pues vamos a manejar de manera aislada, no deberíamos prolongarse más allá de las 24-48 horas tras la instauración del cuadro. Se supone que con nuestro tratamiento conservador, nuestro paciente a partir de las 48 horas tiene que disminuir los síntomas. En cuanto a nuestro tratamiento conservador, vamos a tener tratamiento psicológico. ¿A qué nos referimos con esto?
Básicamente, hablar con la paciente, describirle la sintomatología, mencionarle todo lo que puede generar, obviamente todo si es advertida o si se sabía de la punción, mencionarle desde ese momento a la paciente, pero en dado caso de que ella no lo supiera, mencionarle todo esto para que ella no tenga un estrés psicológico que pueda atenuar nuestra cefalea. En cuanto a las medidas posturales, pues tener a nuestra paciente en posición prona para aumentar la presión abdominal y epidural, y aunque esta no es una posición cómoda en el posparto, pues debe mantenerse. El uso de fajas o faja de compresión abdominal para aumentar va a incrementar la presión intraabdominal y podría tener lugar a disminución de los síntomas. La hidratación está con el fin de evitar pues sí la mayor producción de líquido cefalorraquídeo, los analgésicos que ya veremos adelante, dieta blanda y laxantes para evitar esfuerzos, y antieméticos que también suelen utilizarse para evitar la náusea y el vómito. Y la cafeína, que va a ser uno de nuestros tratamientos básicos. Ahora, en cuanto a la cafeína, pues va a ser un estimulante del sistema nervioso central que va a inducir a la vasoconstricción. De hecho, el uso de cafeína está asociado a la segunda teoría de nuestra fisiopatología. En cuanto a su dosis, vía oral tiene su pico de acción a los 30 minutos, con una vida media de 3 a 7.5 horas, y se utiliza de 200 a 500 miligramos cada 12 horas. En cuanto a los corticosteroides, estos tienen una propiedad antiinflamatoria y una acción leve sobre la bomba de sodio-potasio, que podría intervenir en la producción de líquido cefalorraquídeo, por eso también se utilizan. En este caso, se puede utilizar hidrocortisona intravenosa, 100 miligramos cada 8 horas, 3 a 6 dosis. 200 miligramos seguidos de 100 miligramos cada 12 horas durante 48 horas, y podemos utilizar incluso también prednisona, 50 miligramos día vía oral, y una reducción gradual a 10 miligramos al cuarto día. También podemos utilizar ACTH, que se va a utilizar de 20 a 40 unidades internacionales intramusculares o subcutáneas una vez al día. Y bueno, la intención de utilizar la ACTH es que induce la producción de aldosterona con un incremento del volumen intravascular. Entonces esto a su vez pues podría generar o aliviar la cefalea por dos mecanismos. El primero pues por el cierre dural, por el edema o la oposición física de esto. Y el segundo por el aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo. Básicamente por eso lo utilizamos. En cuanto al tetracosacátido, este es un semisintético igual de la ACTH, que lo vamos a utilizar a 0.5 miligramos en un litro de Ringer lactato, y lo tenemos que pasar a 8 horas a 1.5 unidades kilo en 250 mililitros de fisiológica para 30 minutos, o lo podemos utilizar a 1 miligramo intramuscular. Y este está contraindicado durante el embarazo y la lactancia y en los asmáticos. Entonces, pues no es como tan común utilizarlo. También se ha hecho alusión al uso de sumatriptanes, que van a ser agonistas serotoninérgicos de los receptores 5-HT y van a promover la vasoconstricción cerebral arterial. No están aprobados durante la lactancia y pueden provocar incluso convulsiones. Hay otros medicamentos que se pueden utilizar o que se han hecho estudios, como es la gabapentina, la pregabalina. Entonces, menciona que el uso de gabapentina oral 300 miligramos cada 12 horas o de pregabalina oral 100 miligramos cada 12 horas tienen una mayor eficacia para resolver el cuadro clínico a comparación del paracetamol oral cada 8 horas 500 miligramos. Entonces el uso de estos medicamentos puede estar también indicado, pero se aconseja utilizar sobre todo pues paracetamol, ketorolaco, etcétera, etcétera. Paracetamol oral 500 miligramos cada 8 horas o 1 gramo cada 8 horas, igual que ketorolaco 60 miligramos cada 12 horas. Dosis máxima para no llegar a las dosis máximas. Tratamiento. Ahora, en cuanto al tratamiento invasivo, los pacientes que no respondan al tratamiento conservador dentro de las primeras 48 horas, como ya habíamos visto, pues vamos a utilizar ahora sí el parche hemático, no profiláctico, sino ya como tratamiento, el parche epidural con cristaloides, parche epidural con pegamento biológico, morfina epidural o intratecal y pues sobre todo el cierre quirúrgico. Ahora, en cuanto al parche hemático, pues fue creado o ideado por Gormley en 1960, pues tras observar que las funciones hemáticas
se complicaban con menos frecuencia. Entonces, el mecanismo no es conocido muy bien, pero se cree que pues va a ser doble, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Va a ser por compresión del espacio tecal durante las primeras 3 horas y elevación de la presión subaracnoidea. Y esto podría también explicar el hecho de que haya una rápida resolución de la cefalea. El mantenimiento de este efecto es atribuible a la presión también, puede ser por un coágulo que elimina la fuga del líquido cefalorraquídeo y va a tener una tasa aproximadamente de éxito del 70 al 98%. Como ya vimos, pues se tiene que utilizar solamente si el tratamiento conservador no funciona después de 48 horas. Entonces, la punción epidural debería realizarse preferentemente en el mismo espacio intervertebral o uno por debajo, ya que la difusión de la sangre es predominantemente cefálica. Y debe detenerse la inyección si la paciente se queja de dolor en la espalda, en los glúteos y miembros, como ya habíamos mencionado. Ahora, en cuanto al volumen que vamos a utilizar, la mayoría de los anestesiólogos reconocen el uso de 2 a 3 mililitros de sangre originalmente descritos por Bromley. A veces logran ser insuficientes, pero se ha propuesto un régimen que oscila entre los 10 y 30 mililitros que se deben de administrar. En pacientes pediátricos se ha llegado a utilizar, pero se han sugerido volúmenes de 2.5 a 2.3 mililitros por kilo. Tras la realización de nuestro parche hemático, se recomienda que el paciente se mantenga en decúbito supino durante 30 a 120 minutos, aunque no puede ser no sería necesario tenerlo, pero se recomienda. Y también pues que no realice esfuerzos físicos durante 2 a 7 días. En dado caso de que nuestro parche hemático falle y haya una persistencia de líquido cefalorraquídeo, se puede poner nuevamente en un intervalo de 24 horas una segunda aplicación o otras 24 horas para una tercera aplicación. En dado caso de que esta tercer parche fallase, sería necesario tener alternativas o la realización de una resonancia magnética para descartar otro tipo de causas graves. Entre las complicaciones más habituales son las exacerbaciones inmediatas de la clínica, dolor radicular, dolor moderado en la espalda, dolor cervical, elevación de la temperatura, etcétera, etcétera. Otras complicaciones pues muy graves serían acúfenos, vértigos, ataxia, parálisis transitoria, infecciones epidurales, aracnoiditis, hematoma subdural, etcétera, etcétera. Ahora, hablando del parche epidural con cristaloide, ya habíamos mencionado anteriormente, ahora vamos a hablar de cómo son los regímenes que usualmente se emplean. Entonces se han empleado diversos regímenes que van a ser 1 a 1.5 litros de Ringer lactato cada 24 horas o hasta 35 mililitros hora durante 24 o 48 horas, o pueden ser bolos de 10 a 30 mililitros de suero fisiológico en el momento. En cuanto al parche epidural con dextrano, pues, o dextran 40 o dextrano 40, por su alto peso molecular y su viscosidad se elimina más lentamente que en el del espacio epidural, pero aumenta la presión en el espacio subaracnoideo transitoriamente y se han empleado bolos de 20 a 30 mililitros que pueden ir seguidos de una infusión continua de 3 mililitros hora. Tiene una eficacia a ambos tipos de parches de aproximadamente el 70%. En cuanto al parche epidural con pegamento biológico de fibrina, no está recomendado debido a que hay una alta incidencia de transmisiones de infecciones bacterianas y virales, entonces actualmente ya no es lo recomendado. En cuanto a morfina epidural y intratecal, se puede administrar morfina epidural a dosis de 3.5 a 4.5 miligramos y esto podría ser útil para evitar este tipo de dolor y poderlo así combatir. Y por último, si ninguno de estos tratamientos funciona, se tiene que hacer un cierre quirúrgico de la dura madre. Usualmente la mayoría de los pacientes resuelven con el tratamiento conservador, pero en dado caso de que no funcionase, no sería la primera opción realizar un parche hemático, sino sería como de la última elección según lo que se puede entrever, pero al tener una mayor efectividad, pues el parche hemático hasta el momento sigue siendo, pues no quisiera decir gold standard, pero por lo menos los artículos mencionan que al tener una mayor sensibilidad para resolver el cuadro, pues es el de mayor efectividad. En cuanto o a manera de resumen, pues podemos dividir nuestra cefalea. Una vez también teniéndola, pues seríamos cuál es el tratamiento a obtener. Y pues como vemos, leve, moderada, severa, el tratamiento conservador y ambulatorio, tratamiento con observación en el hospital y pues obviamente parche hemático, pues obviamente en el hospital.
Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias, fue una clase larga.